adoramos, Señor. Queremos ver tu gloria sobreabundando en nuestras vidas, Jesús. Exáltate, Señor, en medio de la alabanza. Te adoramos, Rey. Nos congregamos hoy con anticipación, clamándote a ti. Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abren las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Gracias, Jesús. Te adoramos en esta mañana. Tu gloria puedo ver hoy al resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende a este lugar y muestra tu verdad. Miramos hacia ti. Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abren las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Abre los cielos, Señor. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abren las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, oh Dios. Ven, muéstranos. Queremos verte, Señor. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abren las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abren las compuertas, el río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Te exaltamos, Señor, con todo nuestro corazón. Recibe alabanza y adoración desde nuestro corazón, Señor. Para ti eres bueno, Señor. Amén. El mundo busqué y no pudo llenarme. Y ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo y se cumplirá aquí en tu amor. No hay nada
vengo a ti. Y vengo a ti. Sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Cambiado nuestro lamento en danza. Cambias lamento en danza. De cenizas traes vida. Cambias culpas por gloria. Sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza. De cenizas traes vida. Cambias culpas por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. No hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas, vamos. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas, vamos. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás.
que sea un santuario para ti. Soberano creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz. El universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, porque siendo el Rey del universo, has escogido habitar en nuestro corazón. Gracias por acercarnos a ti. Queremos construir una habitación digna de ti, Señor, en nuestro corazón. Gracias, Jesús. En tierras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular. Somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular. Somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia. Somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Seremos un santuario para ti. Seremos un santuario para ti. Gracias, Señor. Dios les bendiga. El día de hoy estamos con la epístola
a los Colosenses. Estamos con una serie que se llama Completos en Cristo, y les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta transmisión de Iglesia Casa del Rey. Es un deleite poder estudiar la palabra, y más cuando hay un deseo de aprender, un deseo de escuchar la voz de Dios. Así que yo le invito a que prepare su corazón, prepare su mente para lo que Dios quiere hablar en esta noche. Así que le invito a que hagamos una oración, pongamos delante del Señor esta enseñanza y que su palabra nos hable y que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque nos permites reunirnos a través de esta forma, de esta transmisión, Señor. Habla, Señor, a través de tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe y podamos, Señor, ser instruidos en tu verdad y podamos tener convicciones firmes cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el propósito de esta enseñanza es que cada persona pueda comprender y entender la necesidad de estar alerta contra las enseñanzas falsas de los maestros que a veces traen falsas doctrinas. También que cada creyente sea capaz de comprender cuál es la suficiencia de Cristo Jesús y aprender a descansar en Él. Entonces, bajo estas dos premisas o propósitos, vamos a escudriñar la palabra, vamos a estudiarla, y le invito a que abra su Biblia, por favor, en Colosenses capítulo 2, versículo 1. Lo vamos a ver la versión 60, por favor. Si tiene usted su Biblia, acompáñeme. Dice la palabra del Señor: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo está teniendo una carga, una lucha por estas iglesias, tanto la de Colosas como la Odisea, y dice que tiene una gran lucha. Pero quiero leerle otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente. Dice este versículo: quiero que sepan cuán angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea, y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo que está preso. Él está preso, está escribiendo esta carta, y obviamente tiene una carga. Epafras, quien fue la persona que empezó estas iglesias ahí en Colosas y en la Odisea, él le comenta cómo está la situación en Colosas y en esas iglesias, y Pablo tiene una carga por ellos, y él empieza con eso. Tiene una gran lucha, dice que tiene una gran angustia. Pero ¿cuál es la angustia de Pablo? Bueno, obviamente esas iglesias están siendo atacadas por falsas doctrinas, falsos maestros, y entonces Pablo está orando, está de alguna manera preocupado por el bienestar espiritual de esas iglesias. Y obviamente Pablo lo que quiere es que estas iglesias puedan conocer el Evangelio, o que se mantengan más bien en el Evangelio y la gracia que Epafras les transmitió. Y bueno, en la iglesia de la Odisea está muy cerca de Colosas, y cuando vemos que Pablo menciona esta iglesia, nos recuerda que en Apocalipsis esta iglesia se menciona. Es una de las 7 iglesias que se mencionan, y es una iglesia que se menciona con una característica. Dice que esta iglesia había llegado a ser una iglesia tibia, una iglesia que prácticamente se encontraba en una condición de su corazón. ¿Por qué? Porque se había alejado de alguna manera de la vista de Cristo Jesús. O sea, se había alejado de la sana doctrina, y había una tibieza espiritual en esta iglesia, y de alguna manera en Apocalipsis Dios les dice a esta iglesia que se arrepientan. Y bueno, esto nos trae una enseñanza para nosotros, porque el día de hoy quizá muchas personas se encuentran como la iglesia de la Odisea, con una tibieza espiritual, y creo que Dios no quiere eso para nosotros. Entonces quiero que vayamos a Colosenses 2:2, por favor. Dice: para que sean consolados. Otra versión dice: para que sean confirmados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En este momento lo que los hermanos de Colosas, más que consolación, ellos lo que necesitan es una confirmación del Evangelio. Ellos necesitan saber en qué están creyendo, en qué están confiando, porque están siendo bombardeados por esas doctrinas, por esos maestros. Y bueno, este mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Entonces, este mismo versículo en las diferentes versiones nos da un poco más de luz. Mire, cuando habla de que sean consolados, dice la versión 60, en la Nueva Traducción dice que cobren ánimo. Realmente ellos lo que necesitaban estar unidos, y es lo que está pidiendo Pablo. Dice que estén unidos con esos fuertes lazos de amor. Y creo que como iglesia,
una iglesia que está unida por los lazos de amor, que está fortalecida en el Espíritu, es una iglesia que puede mantenerse en victoria, una iglesia que conoce la verdad y que camina en esa verdad y que anhela la presencia de Dios. Es una iglesia que mantendrá siempre un gozo, una alegría, un anhelo por estar siempre buscando la presencia y adorando a nuestro Dios. Y Pablo está diciendo que se encuentren bien unidos en los lazos de amor. Y también dice, quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es en Cristo mismo. ¿De qué plan está hablando Pablo? Pablo está hablando, recuerda usted la sesión anterior, que los misterios de Cristo, y está hablando de que el creyente, de alguna manera, lo que tenía que entender es que ahora la presencia de Dios mora en nosotros. Ahora somos la iglesia de Cristo, del Dios vivo, y entonces lo que Dios quiere que entendamos es que ese misterio que estaba oculto de que Cristo iba a venir también a los gentiles, ahora la iglesia en Cristo Jesús, ese misterio ahora ha sido descubierto, que quiere que nosotros disfrutemos de la presencia de su Espíritu en nosotros y que compartamos las buenas noticias. Ahora dice, ya no hay judío, ya no hay gentil, ahora somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Y bueno, Colosenses 2:3 nos dice, ¿en quién? O sea, en Cristo, dice, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo está diciendo esto porque sabe que en esa época, en esa iglesia, lo que están diciendo estos falsos maestros, que están diciendo que en Cristo no está toda la sabiduría. Ellos dicen que necesitan a Cristo y algo más, y esta es una grave herejía, porque decir que Cristo no es completo, decir que Cristo no es suficiente, es una herejía porque va en contra del Evangelio. Ahora, la frase escondidos puede referirse al misterio que ahora ha sido revelado. ¿Cuál es el misterio? De que ahora el Espíritu Santo, ahora Dios mismo habita en nuestros corazones y ahora somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. También por medio de la frase del apóstol Pablo aclara dónde se encuentran los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y obviamente se encuentran en Cristo Jesús. Pablo no está diciendo que los tesoros se encuentran ni en la filosofía de este mundo, ni en la corriente de este mundo, se encuentra en Cristo Jesús. Ahí está la filosofía, y los falsos maestros estaban enseñando a los colosenses que el conocimiento solamente era exclusivo para ciertas personas. Estaban diciendo que solamente a través del conocimiento podían tener entrada al mundo espiritual o a ser personas con un nivel más alto. Entonces, Pablo está refutando esa pretensión, y él está diciendo que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran en Cristo Jesús. ¿Sí? Los falsos maestros solamente ofrecían especulaciones, no podían asegurar. ¿Por qué? Porque solamente tenían argumentos falsos, argumentos del mundo, pero no tenían una fe firme en lo que Dios era y lo que Dios quería que ellos supieran. Y ahora le pregunto a usted, ¿quiere usted saber más cómo es Dios? ¿Le gustaría también tener más conocimiento íntimo con Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, muy sencillo, miremos a Cristo, abracemos lo que Él es, conozcamos a Cristo, y esa es la forma que usted y yo podremos adquirir ese conocimiento que viene de lo alto, un conocimiento que nos da la sabiduría solamente en Dios, porque en Dios están escondidas toda la sabiduría y todo el conocimiento solamente en Cristo Jesús. Y el verdadero conocimiento que conduce a Dios se encuentra en Cristo Jesús y en nadie más. No en ninguna doctrina, ninguna religión, ninguna filosofía, solamente se encuentra en Cristo Jesús. Vayamos a Colosenses 2:4, por favor. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Otra versión dice, o argumentos ingeniosos. ¿Por qué? Porque en Colosas estaba esa falsa doctrina diciéndole que Cristo no era suficiente, que necesitaban conocimiento, necesitaban sabiduría, necesitaban la filosofía del mundo. El humanismo estaba en todo su apogeo y querían de alguna manera que ellos pudieran sentirse completos cuando tuvieran toda esa sabiduría. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Les dice, ¿saben qué? No se dejen engañar, ¿sí? Con esas palabras persuasivas o argumentos ingeniosos. ¿Cuál es el antídoto contra el engaño? Obviamente lo que tenemos que hacer es conocer la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario, la obra expiatoria. ¿Qué hizo Cristo Jesús? ¿Qué significa ese sacrificio para nosotros? ¿Y quién somos nosotros ahora en Cristo? Cuando usted y yo conocemos realmente esta verdad y vivimos en ella, sabe que vengan los argumentos que vengan. Si uno sabe en quién está confiando, quién es Cristo, quién somos nosotros, lo que Dios piensa de nosotros y hacia dónde iremos el día de mañana. Mire,
Eso nos va a dar una certeza, aunque el enemigo ande rondando, aunque nos estén dando dardos equivocados de filosofías humanas, si tenemos una certeza de quién es Cristo, lo que Él ha hecho y quién somos nosotros, será muy difícil que nos engañen. Pero la intención del enemigo siempre va a ser engañar a las personas. Y la palabra engañar significa literalmente persuadir, extraviar o engañar por medio de uso de artimañas. Sabe que el enemigo es padre de mentira. Satanás es padre de mentira y es el engañador. Y lo que él ha usado, lo que él ha hecho todo el tiempo es engañar. Siempre presenta argumentos y lo que hace es utilizar personas que tengan este tipo de argumentación, que te digan verdades que parecen que son buenas, pero la verdad es que nos engañan. Nos llevan a alejarnos de quién es Dios y de confiar realmente en quién es Dios y quién es Cristo. Y cuando hablamos de palabras persuasivas, es como lo que usan los abogados. Es un ejemplo, no estoy diciendo que los abogados estén diciendo mentiras, sino que los abogados buscan la manera de influenciar con sus palabras al tribunal para que dé un veredicto a favor de su cliente. Entonces, ¿qué hacen? Palabras persuasivas, ¿qué hacen para poder atrapar, para poder llamar la atención, para poder convencer? Entonces lo que hacían estos hombres era persuadir y con la finalidad de engañar con esas palabras. Obviamente cuando uno no conoce lo que es el evangelio, cuando uno no lee la palabra, cuando uno no conoce la verdad, va a ser fácilmente víctima de aquellas personas que lo pueden engañar. Por eso siempre es importante que vayamos a la palabra, que donde usted esté, en la iglesia que usted esté, le prediquen la palabra, que le prediquen de Cristo, que le prediquen el evangelio y que usted lo coteje con la Biblia. ¿Sí? Porque también se puede sacar un versículo, se puede sacar de la base, ¿sí? Se puede sacar falsa doctrina también con un versículo, se puede engañar a la gente, se puede manipular. Ahora, el problema que Pablo combatía en la iglesia de Colosas era similar al gnosticismo, es el conocimiento griego. Ellos lo que anhelaban siempre era saber mucho, ¿sí? Insistían en que el verdadero conocimiento secreto estaba escondido para la mayoría de los creyentes. Pablo, en cambio, ¿qué hace? Manifestaba que Cristo nos provee todo el conocimiento que necesitamos, no ocupamos más. En Cristo estamos completos. También enseñaban estos gnósticos que el cuerpo de Cristo que el cuerpo era malo. O sea, que todo lo que es el ser humano físicamente es malo, era pecaminoso, era algo maligno. Y Pablo declaraba que Dios mismo se hizo carne. Acuérdense de lo que dice en San Juan 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo fue hecho carne y el verbo es Jesús, ¿sí? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces Jesús se hizo carne, la segunda persona de la Trinidad vino a esta tierra en la persona de Jesucristo y ¿qué hizo? Se encarnó, nos mostró al Padre a través de su forma de vida, a través de cómo Él hablaba. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Se encarnó en esta tierra y obviamente estos hombres decían que no podía Dios mismo encarnarse porque sería algo malo, como en un cuerpo que es malo, que es maligno, se va a encarnar alguien que es Dios. Bueno, pues Dios vino y no necesariamente porque esa doctrina decía que era malo. Entonces Pablo por eso está diciendo que en él habita toda la plenitud de Dios. Ahora, también decían que Cristo solamente parecía un ser humano, ¿sí? Pero que no lo era como algo, como un espíritu, era como que no era una persona, era como un ángel. Entonces esas eran sus enseñanzas con tal de restarle valor a quien era Cristo Jesús. Pero Pablo insistía que Jesús era completamente humano y completamente divino, 100% Dios y 100% humano. O sea, aquí la palabra, si vemos la escritura, nos vamos a encontrar muchos versículos donde habla de la divinidad de Cristo, que ya lo hemos hablado anteriormente. Ahora, ¿qué hacen las personas que engañan? Siempre tratan de torcer, tratan de irse por otro lado, tratan de mantener a una persona cautiva con falsas enseñanzas. Y bueno, recuerde usted que Jesucristo nos dijo que una de las señales del fin del mundo era cuando vinieran estos falsos maestros, que aún a los escogidos los iba a engañar. Mateo 24:4 dice: Jesús les contestó cuando le preguntan sobre qué señales iba a haber antes de la venida o antes del fin del mundo. Y Él les dice, lo primero que les dice: tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe. Antes de empezar a decirle las señales, lo primero que les dice: tengan cuidado, les da una advertencia. Ahora, esta misma advertencia es para usted y para mí. Tengamos cuidado, no seamos presa fácil de falsos maestros, de falsas doctrinas. ¿Sí? Leí la palabra de Dios para todos. Ahora, 2 de Timoteo 4:3 y 4:4 dice: porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o propios deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Otra versión dice, se volverán a los mitos o a las historias falsas. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? Nos está diciendo que tengamos cuidado, porque en estos tiempos mucha gente no va a querer la sana doctrina. ¿Qué es lo que quieren? Van a tener conversión de escuchar, pero solamente lo que ellos quieren oír. Ese es un problema hoy en nuestros tiempos. La gente no quiere ser confrontada con la verdad. Lo que quieren es que les digan lo que los hace felices. A veces les dan una doctrina de la prosperidad que los haga sentir bien. Pero el evangelio del Señor Jesucristo es una palabra que es directa. De hecho, él dijo, si alguno quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme. Entonces, la gente hoy no quiere negarse, la gente no quiere vivir conforme a los estándares marcados por Dios. ¿Y qué hacen? Buscan lugares donde les den por su lado. O sea, donde les apapachen su pecado, donde les digan que las cosas están bien, que le echen ganas, que no tienen que sufrir, que son exitosos, que son campeones. Y sabe, la Biblia dice que tenemos que tener una sana doctrina, lo que Dios nos dice en su palabra. Y dice que muchos van a apartar a las personas de la verdad del evangelio, con estas fábulas, con estos mitos o con estas historias falsas. Entonces, hay muchos lugares donde se predica mucho humanismo, mucha motivación, pero lo que debe prevalecer en la iglesia es la palabra, porque la palabra de Dios es la que cambia el corazón del ser humano. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, ¿qué tenemos que tener en nuestros corazones? La palabra. Y la iglesia, los pastores tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, la sana doctrina. Porque un día se nos va a demandar, un día Dios nos va a decir, bueno, tú eras mi heraldo, tú eras mi mensajero, ¿qué fue lo que enseñaste? Y entonces es una gran responsabilidad para mí como pastor o para cualquier pastor, cualquier maestro, predicar la verdad, porque tenemos que ir conforme a los lineamientos que Dios nos ha marcado en su palabra. Ahora, Colosenses 2:5, por favor, si gusta acompañarme. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y cuando dice que está ausente en cuerpo y no obstante en espíritu, no está diciendo que está haciendo un viaje astral, está diciendo que los tiene en su mente y en su corazón. Mire, la versión NTV dice, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Pablo está en este momento, aunque estaba diciendo al principio del capítulo 2, estaba diciendo que estaba afligido, que estaba preocupado, que estaba angustiado. Aquí dice que aunque está lejos, dice, me alegro de que viven como deben de hacerlo. Epafras había hecho un buen trabajo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Estoy contento de que ustedes están firmes en su fe y se mantienen con ese gozo, con ese orden y esa firmeza. Ahora, cuando hablamos de orden y firmeza, ¿a qué se refiere Pablo? Bueno, estas dos palabras son como voces militares. Acuérdense que los militares regularmente son personas con convicciones firmes, son disciplinados, son ordenados y bueno, describen de alguna manera la actitud de los colosenses. Pablo está de alguna manera exaltando, reconociendo esa actitud de ellos, que son ordenados, que son firmes, y dice que muchas veces cuando el enemigo ataca, ahí es donde debemos tener esa firmeza, esa unidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían los colosenses? Estaban cerrando filas, ¿sí? Demostrando una formación ordenada y de madurez. Entonces, nosotros tenemos que aprender de esta actitud de estos colosenses en este sentido. Ahora, Colosenses 2:6, por favor. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Otra versión dice, vivan como Él quiere, ahora deben seguir sus pasos. Entonces, Pablo está aquí en este versículo, está diciendo varias cosas. Dice, por lo tanto, está tomando una referencia del versículo anterior, ¿sí? Así como están firmes y todo, dice, bueno, de la manera en que recibieron al Señor Jesucristo a través de la fe, dice, y cuando habla del Señor Jesucristo, está también de alguna manera diciéndole a los colosenses que la doctrina que le estaban enseñando, que era contraria, está diciéndoles en pocas palabras, Cristo Jesús es el Señor. Nadie más. Él está diciendo, ustedes recibieron al Señor Jesucristo, que está dando una doctrina hablando del señorío de Jesucristo. Ahora le dice, así como lo recibieron a Él por la fe, dice, ahora anden en Él. Vivan como Él vivió, caminen como Él vivió y deben seguir sus pasos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Andad en Él, ¿qué significa? Se trata de andar en el Espíritu y de vivir una vida controlada por el Espíritu todos los días.
Andar en Él es imitar la conducta de Jesús, cómo Él vivió, cómo él habló, cómo trató a las demás personas. Esa es la forma. Y el Evangelio nos enseña cómo, y por esa razón tenemos que ser discípulos de Cristo para estar adheridos a las enseñanzas de nuestro Maestro. Y obviamente después de ser discípulos tenemos que hacer discípulos para aprender más de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Que por cierto, le recomiendo que se inscriba, que entre a tomar las clases que estamos llevando de discipulado en la iglesia, de cómo ser un discípulo de Cristo. Eso es algo muy bonito que estamos llevando lunes y martes por Zoom. Ahora, para andar como Cristo vivió, se necesita tener al Espíritu Santo en nosotros. No podemos ser controlados por el Espíritu Santo si el Espíritu Santo no vive en nuestras vidas. Y para ello tenemos que escuchar el Evangelio, creer, recibir a Jesucristo en nuestro corazón para que venga esa convicción, el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, a nuestros corazones y nos convirtamos en templos del Espíritu Santo. Eso nos da la garantía de poder ser guiados por el Espíritu Santo y poder andar en el Espíritu y obviamente andar como Jesús anduvo. Porque en nuestras propias fuerzas es muy difícil. Es muy difícil imitar a Jesús si no tenemos al Espíritu Santo. Nos vamos a frustrar. Necesitamos el poder que emana de lo alto a través del Espíritu Santo. Dice que Él nos ha dado espíritu, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese Espíritu Santo mora en nuestros corazones y nos ayuda a hacer la obra perfecta y a luchar contra el pecado también en el nombre de Jesús. Ahora, cuando hablamos de lo que les dice Pablo, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, la salvación consiste en recibir a una persona. No se trata de una religión, no se trata de recibir una sola doctrina, se trata de recibir la persona de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Y cómo lo recibimos? A través de la fe. La salvación es por la fe y la gracia de nuestro Señor a través de nuestras convicciones y no es a través de las obras. Muchas veces nosotros pensamos que es haciendo cosas. No, la gracia que es derramada por Dios a nuestras vidas es un regalo inmerecido. ¿Qué hace Dios? Nos acerca, nos permite que podamos acercarnos a Él a través de Cristo Jesús. Al morir en la cruz, ¿qué hace Jesús? Muere por nuestros pecados, esa sangre preciosa nos limpia de nuestros pecados y nos hace aceptos en Cristo Jesús. Y podemos ahora acercarnos confiadamente a su trono y a través de la fe podemos recibir las bendiciones. Y Pablo les dice que ellos, así como recibieron a Jesús, o sea, el evangelio de la gracia, que así se mantengan, que anden como Jesús. Ahora, Filipenses 2:9 nos dice que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice, y de los que están en el cielo, y los que están debajo de la tierra y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pablo de una manera dice, todo lo que los gnósticos le están explicando, enseñando con respecto a Jesús es falso. Jesús es sobre todas las cosas, Jesús es Dios y Jesús es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ello? Le invito ahora que vayamos a Colosenses 2:7, por favor. ¿Tiene su Biblia? O ahí está el versículo. Dice, arraigados y sobreedificados, ¿en quién? En Él. Dice, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y aquí Pablo les da ciertas guías, ciertas cosas que tienen que hacer. Dice la versión Nueva Traducción Viviente, arraíguense profundamente en Él. ¿En quién? En Cristo, arraíguense, o sea, ciméntense, pónganse firmes y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, dice, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que les enseñó y rebosarán de gratitud. Entonces, si nosotros nos arraigamos y nos sobreedificamos, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una fe firme, ¿sí? Y no nada más eso, vamos a tener una gratitud en nuestros corazones por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando hablamos de arraigados y sobreedificados en Él, ¿a qué nos referimos? Mire, veamos esto. Los cristianos tenemos la responsabilidad de estar arraigados en la fe como un árbol. Firmes, arraigados, sustentados. La frase arraigado significa estar firme, estable. Da la idea de un árbol que tiene raíces muy fuertes y que causan que el árbol se mantenga firme. Se dice que a mayor altura de un árbol debe ser mayor la profundidad de la raíz para que se pueda mantener firme, ¿sí? La frase sobre edificados da la idea de edificar, de construir encima de. Y en este caso, bueno, nosotros estamos firmes en la roca que es Cristo Jesús, en su palabra. Él es el fundamento. Nosotros tenemos que edificar nuestras vidas en la palabra de Dios, en nuestra relación con Dios mismo. Y los cristianos tenemos que estar arraigados y sobreedificados en Cristo Jesús, la mejor fundación que puede existir. También dice que debemos estar confirmados en la fe. ¿A qué se refiere?
Bueno, esta frase da la idea de estar establecidos, firmes en la fe, o sea, en el Señor Jesucristo y en su palabra. Y la única manera de cómo podemos llevar a cabo esto hoy en día es por medio del estudio de la Escritura o de la palabra y por medio de una vida de oración y fidelidad al Señor. Ahora le pregunto a usted esta noche, ¿está usted firme en la fe? ¿Está arraigado, está cimentado en la palabra, en una buena relación con Dios? Si es así, le felicito por ello. Y si no es, hay que arraigarnos, hay que cimentarnos. Cristo viene pronto y que cuando Él venga nos encuentre bien firmes. Porque si no nos arraigamos, ¿sabe qué va a pasar? Es como cuando la semilla es sembrada y no hay profundidad. Dice que esa semilla es arrancada. Fácil, esa planta no va a dar fruto. Entonces, entre más arraigados estemos en la palabra, más cimentados estemos en Él, vamos a tener esa fortaleza para cuando venga la prueba, la tribulación, podamos mantenernos firmes sin desmayar. También habla al final, dice que cuando estamos arraigados, cimentados, dice que abundemos en acciones de gracias. La gratitud es algo que es una condición del corazón en cuanto nosotros reconocemos la bondad de Dios. El cristiano tiene que abundar en acciones de gracias por lo que el Padre ha hecho y por lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Entonces yo le pregunto, ¿hay cosas por las cuales les tiene que dar gracias a Dios en esta noche? ¿Hay algo por lo cual usted está agradecido, agradecida con Dios o por Dios? Yo creo que hay muchas cosas por las cuales hay que agradecer. Mire, el hecho de respirar, el hecho de poder ver, de poder oír, de poder comer, de poder disfrutar de la vida, ¿sabe? Ese es un regalo de parte de Dios. Lo que Dios nos da son muchos beneficios, muchas bendiciones, pero muchas veces por estar viendo las cosas negativas no valoramos lo que tenemos. Así que yo le invito a que seamos agradecidos. La Biblia nos enseña que demos gracias en todo y por todo, ¿sí? Y muchos en el día de hoy, en vez de estar abundando en acciones de gracias, están abundando en el pecado, ¿sí? En vez de las acciones de gracias. Ahora, Dios quiere que nosotros llevemos fruto y fruto abundante. Entonces, estemos arraigados, firmes, no nos separemos del Señor. Venga lo que venga, tomémonos de su mano y traigamos a otros al Señor. Y quiero invitarle ahora que vayamos a Colosenses 2.8, por favor. Dice Colosenses 2.8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo ahora está volviendo a alertar a los colosenses. Les dice en la nueva traducción viviente, el mismo versículo dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Entonces, al ver las dos versiones, mire, se complementan. Es lo mismo, pero en diferentes palabras. Dicen que nadie nos engañe o nos atrape. Sí, muchas veces cuando alguien es atrapado por una doctrina o una enseñanza, esa persona es cautiva, es esclavo de esa enseñanza. Hace algunos meses nos tocó ir a un parque aquí cerca y yo me acuerdo que estábamos jugando, conviviendo con los jóvenes de la iglesia y enfrente había un grupo de jóvenes también que no eran de ninguna iglesia, ellos estaban todos vestidos de negro y yo me acuerdo que traían sus peinados, sus vestuarios de una manera un poco como una tribu de estos tiempos de los jóvenes. Y ellos estaban cautivados por ello, se sentían parte de algo porque estaban siendo como una pequeña familia y estaban conviviendo. Pero yo decía, ¿a dónde los van a llevar al final de cuentas? ¿Cuál va a ser el destino de estos muchachos si no tienen una esperanza en Dios? Si no tienen, ellos se sienten parte de algo porque necesitan. Pero hoy el mundo a veces ofrece cosas que parecen atractivas, que parece que nos solucionan. Hoy la gente cuando tiene problemas busca a Dios en donde sea. Busca una solución, si tiene una enfermedad, busca cualquier remedio con tal de salir adelante. Y si le dicen ponte de cabeza o ve con tal persona o que te hagan cierto trabajo espiritual, la gente va, ¿sabe por qué? Por la necesidad. Pero el asunto aquí es, muchas veces la gente hace cosas que están fuera de lo que Dios quiere. Aquí lo más importante es ir al dador de la vida, al sanador por excelencia, al que es el Señor de señores, al que nos da toda la sabiduría en todo tiempo. Y dice que este versículo que nadie nos engañe por medio de filosofías, o sea, pensamientos. Y aquí dice también filosofías huecas, pensamientos humanistas. Y luego la palabra que usa en la nueva traducción viviente dice disparates elocuentes. O sea, gente que dice tonterías muy elocuentes, pero que la gente las cree porque les parecen buenas. Aquí lo importante, escúcheme bien, no busque a alguien que tenga elocuencia, que tenga facilidad para hablar.
O sea, busque a alguien que tenga facilidad para escuchar la voz de Dios. Si usted va a buscar a alguien que va a seguir, busque a alguien que tenga la capacidad de escuchar la voz de Dios y que le lleve por el camino de Dios. Porque hay mucha gente que habla bien bonito, pero no nos habla nada de Dios, no nos explica la palabra, no nos predican el evangelio y, ¿sabe? Nos están entreteniendo y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer. Una persona que empieza a escuchar la palabra de Dios tiene que crecer en el evangelio, tiene que fundamentar su vida, pero si no le explican, acuérdense lo que dice también este versículo que dice que cuando uno escucha la palabra y la entiende, da fruto. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente? Escucha la palabra, pero no la entiende. Si no la entiende, no puedes producir. ¿Qué tiene que pasar? Que alguien te la explique. El maestro por excelencia es el Espíritu Santo. Lo veíamos el día de ayer y antier en la lección, que es importante repasar la palabra y el Espíritu Santo nos enseña. Pero necesitamos anhelarla, necesitamos abrazar la verdad y sabe que mantenernos en ella y sobre todo repasar que esa palabra esté en nuestra mente y nuestro corazón. No permitan que nadie los engañe, dice Pablo. Y dice también que nacen del pensamiento humano. Hoy muchas de las cosas que se predican es humanismo, es filosofía. Hay mucha gente que le gusta que le hablen bonito, que le digan cómo superarse. Mire, yo hace muchos años, antes de ser cristiano, yo me acuerdo que yo soy una persona que siempre me gusta aprender. Y estaba tomando cursos de motivación personal. Y yo recuerdo que me decían en ese curso que yo era un campeón porque dice que cuando uno va a ser fecundado, el óvulo, dice que van todos los espermatozoides, van corriendo, dice que yo llegué primero y que soy un campeón por eso. Y entonces yo me sentía muy motivado porque me dijeron que soy un campeón. Y yo recuerdo ese día cuando estábamos terminando la lección, venía bien contento, salgo de la lección, de esa reunión, y mi carro estaba enfrente de ese lugar. Y cuando salgo veo el vidrio de mi carro que estaba quebrado. Alguien me quebró un vidrio y me robó una grabadora que yo había dejado ahí por error. Y entonces toda la motivación, todo lo que yo traía se vino para abajo. Y entonces me olvidó que yo era un campeón, que yo era exitoso. ¿Por qué? Porque esa es motivación. Ahora, cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, obviamente nos motiva, pero la palabra de Dios es vida, es poder, es espíritu. Y esa palabra nos alimenta, nos fortalece. Entonces, no permitamos que el humanismo, la ciencia, las cosas nos llenen nuestra cabeza y perdamos nuestra vista de lo que es Dios. No estoy diciendo que la ciencia es mala, la ciencia es buena, pero también es importante que nos arraiguemos en la fe, en lo que es Dios. La ciencia es buena, también ciertas cosas pueden ayudarnos a crecer, pero nuestro crecimiento principal tiene que ser en la palabra del Señor, para que no piensen que uno es cerrado y que no permite que entren otras cosas. Sí, hay que ser sabios para lo que escogemos y lo que decidimos que entra en nuestra mente y nuestro corazón. Pablo dice, mirad. Dice, mirad, ¿qué es esto? Están siempre vigilantes. Tengan cuidado de lo que están viendo, dice. ¿Por qué? Porque la vana filosofía, ¿qué hace la vana filosofía? Bueno, hace tres cosas. Lo primero que hace es engañar. Las filosofías humanas o huecas engañan. ¿Qué es lo que hace la filosofía? Son sutilezas, ¿sí? Son huecas, sutilezas, son vacías, no tienen algo que los sustente. ¿Y qué es lo que exalta? Las tradiciones de los hombres y los rudimientos del mundo. ¿Qué son rudimientos del mundo? Bueno, son aquellos principios, reglas, regulaciones que han sido inventadas por los hombres y que no están en armonía con la palabra. Son aquellas filosofías, aquellos pensamientos que no tienen nada que ver con Dios o que hacen a un lado lo que es Dios. Ahora, hoy el tema es hablar de no ser engañados. Y quiero hablarte cómo tenemos que mantenernos alertas para no caer en el engaño. Efesios 4:14 dice, entonces ya no seremos inmaduros o fluctuantes, dice otra versión, como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas o viento de doctrina, dice la versión 60. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. La versión 60 dice de las artimañas del error. ¿Por qué está diciendo Pablo esto? Bueno, antes de estos versículos está explicando de los 5 dones ministeriales. Habla del apóstol, del profeta, del maestro, del pastor. Y está hablando de que estos dones son para edificar la iglesia. Y cuando uno es edificado, dice que hasta que lleguemos a ser como Cristo, para que no permitamos que nos seamos engañados, que ya no seamos niños, sino que crezcamos y que no seamos engañados por cualquier viento de doctrina. Hoy mucha gente se emociona cuando ve algo nuevo. Dicen, es que esta doctrina es novedosa, esta enseñanza es nueva. Mire,
En los tiempos de antes, entre más antigua era la enseñanza, la religión, tenía más valor. Hoy la gente lo que hace es, entre más nuevo sea, más interesante para muchos. Pero aquí lo importante es si eso que estamos aprendiendo realmente está transformando nuestra vida, nos está acercando más a ser mejores personas, a ser más como Cristo, porque ese es nuestro propósito como creyentes, ser como Cristo. Si eso que estamos aprendiendo nos está acercando, me edifica, me fortalece, me hace parecerme más a Cristo, entonces hay que revisar lo que estamos creyendo. Y aquí dice que no nos dejamos llevar por cualquier viento de doctrina. Ahora, la mejor defensa que podemos tener contra la falsedad y los falsos maestros, ¿cuál cree que es? Conocer la verdad, ¿sí? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, para descubrir lo falso, hay que estudiar lo que es verdadero, ¿sí? Para reconocer qué diferencia entre una cosa y otra. Y cualquier creyente que use bien la palabra de verdad va a ser cuidadoso con la Biblia, va a poder identificar la falsa doctrina. Si usted se empapa de la palabra, si usted se mete a estudiar la Biblia a profundidad, mire, va a ser muy difícil que alguien le engañe. Pero el primer paso es estudiar la Biblia y juzgar la enseñanza bajo la luz de la palabra de Dios. Ok, esto que me están enseñando, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? ¿Va acorde al Evangelio? ¿Va acorde a los principios establecidos por Dios? ¿O es contrario? Eso aplica también cuando usted oye una palabra, oye una profecía. Esta palabra que me están dando, esto que estoy recibiendo, ¿está de acuerdo a las Escrituras o va en contra? Dios nunca nos va a hablar algo en contra de su palabra. Eso téngalo como una verdad, un hecho. Nunca se va a contradecir con su palabra. Sea alguien que le venga a decir una palabra, si viene en contra de la palabra de Dios, si alguien le dice, es que Dios me dice que tienes que divorciarte o que tienes que hacer tal cosa, a ver, ¿qué dice la palabra? O si alguien te dice, mira, esta mujer o este hombre es diferente, es mejor que el que tienes, cambia, a ver, ¿qué dice la palabra? O mentir, o matar, o sea, ¿qué dice la palabra con respecto a eso? Entonces, no podemos cambiar, no podemos justificar nuestras acciones por cosas que parecen buenas. Entonces, le quiero dar 3 pruebas específicas de cómo podemos aplicar o aplicar para determinar o detectar si un maestro está compartiendo la verdad o si sus enseñanzas son verdaderas. Primer prueba, primer cosa que tenemos que checar. ¿Qué dice este maestro acerca de Jesús? ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su creencia? Jesucristo y su obra de redención son de máxima importancia. Cuídate de cualquiera que niegue a Jesús o que diga que no es igual a Dios o que subestime la muerte sustitutiva de Jesús o que rechace la humanidad de Jesús. Cualquier persona que te diga que Jesús no es Dios, que no es hombre o que te diga que Jesús no murió por nosotros o que no resucitó o cualquier cosa que esté en contra de esta doctrina, ten cuidado. Esa persona no tiene una doctrina verdadera y entonces yo te recomiendo aléjate, ¿sí? Yo recuerdo hace tiempo que alguien me decía, yo tengo una librería bíblica y alguien fue a visitarme ahí a comprar y en la plática salió que él se había ido a una iglesia donde estaba aprendiendo mucho de la Biblia. Y entonces yo me acuerdo que una de las cosas que él vio, un pescadito de los que ponemos en los carros que dice Jesús. Y entonces había otro que decía Ixoye. Y entonces me dice, ¿qué significa eso? Y le digo, bueno, cada letra tiene un significado, es en griego. Y entonces le decía, cada letra es Cristo, Jesús, Dios, Salvador, Hijo. Entonces eso significa. Y entonces él me dice, bueno, yo no creo que Cristo sea Dios. Entonces cuando me dice eso, a mí me impacta porque él estaba antes en una iglesia donde yo estaba antes. Entonces él traía una nueva enseñanza. Y me dice, yo no creo que Cristo haya muerto y haya resucitado. Yo creo que Cristo es como un profeta más. Y entonces le dije, mira amigo, yo no sé qué estás aprendiendo, pero lo que sí te digo, lo que me estás diciendo es contrario a lo que la Biblia dice. Si Cristo no resucitó, entonces van a nuestra fe. Y si Cristo tú dices que no resucitó, que no murió por ti, entonces estás perdido en tus delitos y pecados. Así es sencillo. Y si Cristo no te puede salvar, no hay nada ni nadie que te pueda salvar. Ninguna obra, nada te puede salvar. Porque Cristo dice, la palabra dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino es a través de Cristo Jesús. Él es el Señor. Y entonces yo no me quise meter en una discusión con él, pero ahí yo estaba detectando que estaba siendo enseñado por alguien que no estaba acorde a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa o qué otra prueba tenemos que revisar con un maestro o una enseñanza? Bueno, ¿este maestro predica el evangelio? ¿El evangelio de la gracia de Dios? ¿O qué es lo que está enseñando con respecto a cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo podemos salvarnos? ¿Cómo podemos tener esa vida eterna? ¿Qué es lo que dice este maestro? El evangelio, recuerda, está definido por la fe.
Somos creyentes, somos salvos por la fe y por la gracia del Señor Jesucristo. Si alguien le dice que no es suficiente, que lo que Dios hizo está bien, pero que necesitamos otras cosas, tenga cuidado. El Evangelio es completo, la obra de Cristo es perfecta, no ocupamos algo más, no necesitamos añadirle a esto, ¿sí? No podemos decir la palabra más otras cosas, no necesitamos rituales, no necesitamos nada, porque en Cristo estamos completos. Y obviamente el Evangelio es que Cristo vino, que Cristo murió y que Cristo resucitó. Y lo que Él hace en nuestras vidas ahora como creyentes, lo que hace su Espíritu Santo y lo que somos ahora como iglesia. Entonces ese es el Evangelio. Ahora, otra cosa que tiene usted que checar. Este maestro demuestra cualidades de carácter que glorifican a Dios. En pocas palabras, este hombre da testimonio a través de su vida que Dios está en él. ¿O es una persona orgullosa, avariciosa, que vive en pecado? O sea, ¿cómo es el testimonio de esta persona? ¿Realmente está avalada y se parece a Cristo? ¿Es como Cristo? Si no es así, entonces tenga cuidado. Aquí hay tres cosas muy sencillas que le acabo de decir. ¿Qué dice, qué piensa o qué predica con respecto a Jesús? La otra, con respecto al Evangelio, a la palabra, qué es lo que Él dice, qué enseña. Y la tercera es, qué cualidades de carácter. Porque pueden saber mucha Biblia. Pueden tener todos los estudios, pero si su carácter no es como el de Cristo, si es una persona que es engañadora, que es falsa, que es una persona que siempre está de mal humor o no sé, pero que no refleja a Cristo, entonces tenga cuidado. Y cuando hablo de mal humor, es obvio que todo el mundo nos podemos enojar en algún momento, o sea, somos humanos, pero el punto no es ese. O sea, cualidades de carácter, ¿se parece a Cristo? Camina como Cristo, vive como Cristo. Hay tres cosas que le acabo de enseñar ahorita que usted puede evaluar cuando usted oiga a un maestro, vea su testimonio, escuche su enseñanza y discierna también si él también proclama el señorío de Cristo Jesús. Y bueno, Colosenses 2:9 dice, porque en él, o sea en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Estoy leyendo la versión 60. La palabra de Dios para todos dice, todo lo que Dios es, vive en Cristo, en su cuerpo humano. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está diciendo que en Cristo, Cristo es Dios en pocas palabras. Dice, todo lo que Dios es, toda la deidad, todo lo que habita en Cristo, dice, es Dios. Es la plenitud de Dios. Dice, la palabra deidad viene una palabra griega que es theotes, que significa divinidad. Prácticamente tiene que ver con Dios. Entonces, la palabra plenitud significa aquello de lo que algo está lleno o completo. Se usa de la gracia y verdad manifestada en Cristo. Dice la palabra en Juan 1:16, porque de su gracia tomamos todos. De su plenitud y su gracia tomamos todos. Entonces, es muy importante cuando dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, habita que todo lo que Dios es en Cristo Jesús. Y recuerda que vimos la vez pasada Hebreos 1:3 dice, el Hijo muestra la grandeza. El Hijo muestra o es el reflejo, es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces dice esta versión, es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Cuando vemos a Cristo, estamos viendo a Dios mismo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, esto es bien importante. Si alguien le predica un evangelio diferente a este, tenga cuidado. No es el evangelio de la palabra de Dios, no es el evangelio de Cristo. Entonces, apártese y busque donde le prediquen la palabra de Dios. Y cierro con Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, en Cristo. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. La versión Palabra de Dios para Todos dice, en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él, o sea Jesús, está por encima de todos los gobernantes y poderes. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Bueno, sencillo, porque estaban diciendo que lo que Cristo había hecho no era suficiente y que no era Dios. Entonces, con este argumento, con esta palabra dice, en Cristo están completos, o sea, no ocupas nada más. Si te dicen que necesitas rituales, sacrificios, que necesitas hacer otra cosa, ¿sabes qué? Es una mentira. En Cristo estás completo. Y no nada más eso, dice que está por encima. O sea, no hay ángel, no hay otro Dios, no hay nadie por encima de Cristo. ¿Sí? Si alguien le agrega algo a la fe en Cristo,
como un requisito para ser aceptado por Dios, si le dicen que para ser salvo, ¿sí?, necesitan la gracia de Cristo, pero algo más, obras o ya sea conocimiento o adorar a otra persona, ¿sabe qué? Ese evangelio es falso, salga corriendo de ahí. ¿Por qué? Porque no ocupamos nada más. Aquí la palabra es clara, es precisa. En Cristo estamos completitos, ¿sí? Y no ocupamos nada más, pues Él, o sea, Jesús está por encima de todo gobernante y todo poder. Amén. La palabra de Dios nos dice también en Hechos 4:12, en la última diapositiva, dice, solo en Jesús hay salvación. Solamente en Cristo encontramos salvación. Estoy leyendo la palabra de Dios para todos y es muy parecida a la versión 60. Pero mire, me di a la tarea de ver otra versión, la Biblia latinoamericana. Dice, no hay salvación en ningún otro, dice esta versión, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el cual debamos ser salvados. Estoy leyendo, es una Biblia que usan la Iglesia Católica. Dice, no hay salvación en otro. Está reconociendo que solamente en Cristo es salvación, en nadie más. Ninguna persona, ninguna religión salva, solamente Cristo Jesús. Ahí encontramos la salvación. Vemos que también le dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Cuando creemos en quién, en Jesús. Jesús es vida, Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Cristo. El camino hacia Dios es una persona y se llama Jesús. Así que quiero invitarle esta noche, ¿sí? La grandeza de Dios es lo que Cristo ha reflejado, lo que Cristo es. Ahora yo le pregunto, ¿está Cristo en su corazón? ¿Usted ha confiado en el Evangelio de que Cristo murió y resucitó y ahora vive en nuestros corazones? ¿Es esta verdad en su corazón? Si no es así, le invito a que hoy reciba a Cristo, tenga esta experiencia de una nueva vida, un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y sabe, cuando Dios habita en nuestros corazones, hay un gozo, hay un deseo, hay una alegría, hay una paz en nuestro corazón, saber que Dios está con nosotros. No estoy diciendo que no tendremos problemas, estoy diciendo que aún a pesar de los problemas, las dificultades, podemos disfrutar de esa vida victoriosa, de esa vida de abundancia que solamente Dios nos da. Así que le damos gracias a Dios por esta palabra. Y dice Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, en Cristo y por Cristo vivimos, nacemos, nos movemos y en Él estamos. Así que es una bendición. Dele un fuerte aplauso al Señor ahí en su casa y dele gracias a Dios por esta palabra, que es una palabra viva, poderosa, es maravillosa. Y mire, el domingo voy a seguir hablando de lo que significa ahora que Cristo haya muerto en la cruz de Calvario y lo que eran esas actas que nos eran contrarias. ¿Qué significaban esas actas que se pusieron en la cruz que nos era contraria? ¿Qué significado espiritual tiene para nosotros y lo que nosotros podemos ahora recibir a través del sacrificio en la cruz de Calvario? Le invito a que se conecte este domingo, pero no nada más que se conecte, una buena noticia más. Este domingo regresamos a las reuniones presenciales, así que prepárese este domingo a las 11:30. Ahí le esperamos en Iglesia Casa del Rey. Estamos en el centro de San Nicolás. La calle es Porfirio Díaz, número 111, Porfirio Díaz y Treviño. Estamos muy céntricos, muy cerca de la plaza principal. De hecho, estamos frente a otra plaza que está a 2 cuadras de ahí. Y es un tiempo en el cual usted puede ahora sí venir a gozarse presencialmente. Solamente le pedimos que lleve su cubrebocas, que tenga las precauciones, la sana distancia. El lugar está preparado, hay la distancia adecuada entre las sillas. Tenemos un equipo también de máquina de ozono que está limpiando el ambiente y están todos los protocolos para que usted pueda tener un tiempo agradable evitando los contagios. Así que le invitamos este próximo domingo, visítenos. Ahí vamos a estar, nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar y obviamente lleve un corazón dispuesto a recibir. Eso es lo más importante, que usted y yo tengamos un corazón dispuesto, receptivo para lo que Dios quiere hacer a nuestras vidas. Y bueno, le invito también como Iglesia Casa del Rey, sigamos apoyando con nuestras finanzas, con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, para que nosotros podamos seguir sembrando en esta obra. Hay muchas cosas que tenemos que hacer y la semilla que Dios le da para sembrar siempre es buena, así que siembre y Dios le multiplicará en gran manera. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, le prospere y que usted pueda mantener ese gozo y esa comunión con Dios. Invite al Espíritu Santo, pregúntele, Señor, quiero aprender, quiero ser saciado y sabe, Dios le puede llenar. Que el Señor le bendiga, le prospere en todo, en el nombre de Jesús. Amén.